¿Alguna vez te has preguntado por qué tu cuerpo parece no responder a tus oraciones por sanidad, aun cuando has puesto toda tu fe en ellas? ¿Por qué? A pesar de creer, sigues experimentando ese cansancio persistente, ese dolor que no se marcha, esa enfermedad que parece no tener final durante años. He escuchado a muchos hijos de Dios hacerme la misma pregunta y, con un corazón compasivo, he aprendido algo. El cuerpo no siempre está roto. A veces, solo está desconectado de la voz con la que fue creado para responder. Esa voz no es otra que la que nace de tu espíritu cuando está alineado con la palabra del Señor. Cuando Dios formó al ser humano, no solo le dio un cuerpo, sino también un lenguaje. Le dio la capacidad de hablar, no como los animales, sino como alguien que porta su imagen, y esa voz, la tuya, fue diseñada para cooperar con Él. Pero con el paso del tiempo, dejamos de hablarle al cuerpo desde la fe y empezamos a describirlo desde el miedo. Comenzamos a decir, estoy enfermo, ya no puedo más. Nada cambia. Sin darnos cuenta, sustituimos las palabras de vida por palabras de derrota. Permíteme decirte algo. No hay nada más poderoso en la creación que una palabra pronunciada desde la fe. La Escritura lo dice con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Esto no es una metáfora poética, es una ley espiritual. Así como una semilla produce frutos según su especie, las palabras que pronunciamos producen el tipo de vida que reflejan. Si siembras temor, cosecharás ansiedad. Si siembras fe, cosecharás sanidad. Y aquí quiero que pienses conmigo un momento. ¿Qué pasaría si tu cuerpo no estuviera resistiendo la voluntad de Dios, sino esperando escuchar la voz correcta? ¿Qué pasaría si tus huesos, tus células, tus órganos estuvieran aguardando a que tu fe hablara con la autoridad que Dios ya te dio? En el valle de los huesos secos, el profeta Ezequiel se encontró rodeado de muerte. Pero el Señor no le pidió que llorara sobre esos huesos ni que los lamentara. Le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Y cuando Ezequiel obedeció, la vida comenzó a moverse. Así obra el Espíritu Santo. Él no necesita que entiendas cada detalle médico, cada diagnóstico. Lo que necesita es tu disposición a confiar y a declarar lo que Él ya ha dicho. Porque cada vez que pronuncias su palabra con fe, algo comienza a realinearse dentro de ti. El cuerpo fue creado para responder a la voz del Creador. Y cuando tú hablas su palabra, es como si tu espíritu se uniera al suyo para recordarle a tu carne quién es su Señor. A lo largo de mi vida, he visto a personas que buscaron en todos los lugares posibles una respuesta. Médicos, terapias, remedios, tratamientos. Y aunque muchas de esas cosas son valiosas porque Dios también actúa a través de ellas, hay algo que ningún medicamento puede reemplazar. La confianza. Cuando el corazón se rinde, el cuerpo empieza a sanar. Cuando el alma se aquieta ante Dios, la mente deja de luchar. La fe, cuando se expresa en palabras, es como una llave que abre la puerta a lo sobrenatural. Hoy quiero invitarte a que emprendas conmigo un viaje diferente. No uno de autoayuda ni de pensamiento positivo, sino un viaje espiritual en el que aprenderás a hablarle a tu cuerpo como Cristo habló al viento y al mar. Recuerda que Jesús nunca gritó desde la desesperación. Él habló desde la autoridad. Dijo, levántate y anda. Sé limpio. Recibe tu vista.
y los cuerpos obedecían porque las palabras venían impregnadas del poder de Dios. Quiero que lo veas así. Cuando tú oras con fe, no estás repitiendo frases vacías, estás participando de la misma dinámica creadora de Dios. El habló y el universo nació. Tú hablas y algo en tu interior se mueve. Puede ser lento, puede ser invisible, pero el proceso ha comenzado. Antes de continuar, te pido que hagamos algo juntos. Ahí donde estás, escribe o pronuncia con el corazón: Señor, restaura mi cuerpo. No es una frase mágica, es un acto de obediencia, una declaración de fe. Al hacerlo, estás diciendo: creo en tu palabra más que en mis síntomas. Confío en tu poder más que en mi cansancio. Y cuando muchos se unen a confesar lo mismo, la atmósfera espiritual cambia. Toma un momento, respira profundo, deja que tu corazón se serene, porque lo que vas a aprender no solo transformará tu cuerpo, sino también tu relación con Dios. No se trata solo de sanar, sino de volver a escuchar la voz que te creó. Una voz que sigue diciendo hoy: vive. Habló. Cuando pienso en el poder de las palabras, no puedo evitar recordar que Dios, en su sabiduría infinita, decidió crear todo lo visible y lo invisible. Mediante ellas, Él no moldeó los cielos con sus manos, no talló las montañas con herramientas, simplemente habló, dijo: sea la luz. Y la luz fue. Dijo: produzca la tierra. Y la tierra produjo. Desde ese instante, el universo entero quedó sujeto a una ley que muchos olvidan. La palabra pronunciada en fe tiene poder creador, y la pronunciada en incredulidad tiene poder destructor. He aprendido que cada palabra que sale de nuestra boca no se disuelve en el aire como un sonido pasajero. Vomash Allah cruza la frontera de lo visible y se adentra en el ámbito espiritual, donde las cosas verdaderamente se forman. Tus palabras, mis palabras, no son simples expresiones de emociones, son semillas, y las semillas siempre germinan. Algunas producen fruto de vida, otras fruto de muerte. A veces me detengo a pensar en cuántas veces, sin darnos cuenta, sembramos palabras de temor, de derrota, de cansancio. Decimos: no puedo más, mi salud no mejora, esto no va a cambiar. Y lo repetimos tantas veces que el alma termina creyéndolo y el cuerpo obedece esa voz, porque el cuerpo escucha lo que el corazón repite, y el corazón repite lo que la mente confiesa una y otra vez. No te hablo desde la teoría, sino desde la verdad de la palabra de Dios. Él nos dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Eso significa que cada vez que hablamos, estamos liberando un poder que construye o destruye. Cada palabra es una llave que abre o cierra una puerta en el mundo espiritual. Cada frase puede activar la restauración o detenerla. Ahora, déjame compartirte algo más profundo. Cuando Dios creó el lenguaje, no lo hizo para que solo nos comunicáramos entre nosotros. Él nos dio el don del habla como una extensión de su naturaleza creadora. Tú y yo fuimos hechos a su imagen, y eso significa que dentro de nuestra voz hay una chispa del poder que dio forma al universo. No somos dioses, pero fuimos creados por Dios para reflejar su carácter y su autoridad sobre la creación. Por eso, cuando un hijo de Dios habla con fe, no está imaginando ni repitiendo afirmaciones vacías. Está ejerciendo su herencia espiritual. Cuando pronuncias palabras alineadas con la voluntad divina, algo ocurre. Las células se escuchan,
Los huesos escuchan, el alma y el cuerpo se alinean con el orden celestial, pero cuando nuestras palabras se apartan de esa verdad, cuando las teñimos de queja, duda o temor, entonces esa misma voz que fue diseñada para bendecir empieza a producir desorden. Permíteme hacerte una pregunta honesta. ¿Cuántas veces has usado tu lengua para describir tu dolor en lugar de proclamar tu sanidad? No estoy diciendo que ignores la realidad, estoy diciendo que hables la verdad de Dios por encima de ella, porque la fe no niega lo que existe. Declara lo que Dios ha prometido hasta que lo invisible se haga visible. En mis años de ministerio, he conocido personas que vivían prisioneras de sus propias declaraciones. Se levantaban cada mañana diciendo, no voy a poder. Mi cuerpo está fallando. Esta enfermedad me consume. Y con el tiempo, esas palabras se convirtieron en una profecía cumplida. Pero también he visto a otros que, aún en medio del dolor, se aferraron a una palabra. Isaías 53:5. La repetían, la oraban, la vivían, y un día la sanidad llegó, no porque lo merecieran más, sino porque su fe abrió la puerta que sus palabras mantenían cerrada. Déjame decirlo de otra manera. El lenguaje fue diseñado para establecer en la tierra lo que ya ha sido declarado en el cielo. Cuando tus palabras coinciden con la voluntad de Dios, el cielo se mueve a tu favor. Jesús lo demostró una y otra vez. Nunca pidió permiso a la enfermedad. Le habló directamente. A la fiebre le dijo, vete. A los demonios les dijo, sal. A los muertos les dijo, levántate. Y todos obedecieron. ¿Por qué? Porque su voz estaba completamente alineada con la del Padre. Esa es la misma autoridad que Cristo nos delegó, pero no la ejercemos para impresionar ni controlar, sino para cooperar con su propósito. Cuando dices con fe, cuerpo mío, recibe la vida que Dios te dio. No estás inventando algo, estás repitiendo lo que Él ya declaró sobre ti. He comprendido que el cuerpo humano no es una máquina independiente. Es parte del templo del Espíritu Santo. Y ese templo escucha al sacerdote que habita en él. Ese sacerdote eres tú. Si tus palabras son de desaliento, el templo se apaga, pero si tus palabras son de fe, el templo se llena de luz. Por eso, cada vez que te escuches diciendo, estoy cansado, no puedo más, detente un momento, pregúntate, ¿estoy sembrando vida o estoy sembrando muerte? ¿Estoy declarando lo que siento o lo que creo? Porque no puedes cosechar paz si siembras queja, no puedes esperar fortaleza si cada día proclamas debilidad. Hay algo muy hermoso en todo esto. Dios no te pide perfección, te pide confianza. No te pide que tengas todas las respuestas, sino que confíes en su palabra más que en tus emociones. Y cuando eliges hacerlo, algo comienza a transformarse. Puede que el dolor no desaparezca al instante, pero la paz de Dios empezará a gobernar tus pensamientos, y cuando la paz gobierna, el cuerpo encuentra descanso. Muchos no entienden que la sanidad no siempre comienza en el cuerpo. Comienza en el corazón, empieza cuando dejas de pelear con tus circunstancias y decides hablarle a tu alma como David lo hacía. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias. Salmo 103:2-3. Cada vez que repites esa verdad, estás entrenando a tu mente para creer lo que tu espíritu ya sabe. Dios sigue siendo fiel, y cuando la mente y el espíritu se alinean, el cuerpo sigue su ejemplo.
Ahora quiero que hagas algo muy simple, pero poderoso. Cierra tus ojos un instante y piensa en las palabras que más has repetido sobre ti mismo en los últimos meses. ¿Han sido palabras de esperanza o de derrota? ¿Has dicho, Dios puede o esto nunca cambiará? Quizás, sin notarlo, has estado profetizando tu propio agotamiento, pero hoy el Señor te invita a cambiar tu lenguaje, no porque las palabras por sí mismas tengan magia, sino porque cuando confías en Dios y hablas en fe, tus palabras se convierten en el vehículo por el cual Él obra. El enemigo siempre buscará robarte esa convicción. Te dirá, es inútil hablar si nada cambia, pero la fe no se guía por resultados inmediatos. Se guía por la certeza de que Dios cumple lo que promete. Cuando hablas vida, estás declarando tu confianza en el Dios soberano, aún sin ver, y esa confianza mueve el corazón de Dios. Quiero que recuerdes esto. Tus palabras son la manifestación audible de tu fe o de tu duda. Si tu fe es pequeña, empieza por hablar en pequeño, pero no te calles. Jesús dijo que una fe como un grano de mostaza puede mover montañas. No necesitas gritar, necesitas creer. Algunos me dicen, pastor, me cuesta creer cuando el dolor es constante. Y yo les respondo, Dios entiende tu debilidad, pero no la confundas con incredulidad. La fe no ignora el sufrimiento, pero tampoco lo glorifica. La fe lo atraviesa, lo entrega y declara, aunque mi carne desfallezca, mi Dios es mi fortaleza. Hay un momento en el que la obediencia se convierte en medicina, cuando eliges hablar conforme a la palabra de Dios, aunque tus emociones digan lo contrario. El Espíritu Santo toma esas palabras y las transforma en bálsamo, porque el alma obediente es el terreno más fértil donde germina la sanidad. Entonces, si hoy sientes que tu cuerpo está cansado, que tus fuerzas se agotan, no te limites a describir tu dolor. Profetiza sobre él. Dile, en el nombre de Jesús, cada célula de mi cuerpo escucha la voz del Creador. Recibe su vida, su orden, su propósito, y mientras lo digas, no lo digas como un ritual, sino como un hijo que confía plenamente en su padre, y si la duda intenta colarse. Recuerda esto, el mismo Dios que te dio voz fue quien declaró, sea la luz, y la luz obedeció. ¿Cómo no obedecerá tu cuerpo cuando hablas con la autoridad de su palabra? Tómate un momento, ahí donde estás, y reflexiona. ¿Cuántas veces has repetido frases que han abierto puertas a la fatiga, a la tristeza, a la enfermedad? Hoy puedes cerrarlas. Hoy puedes comenzar a sembrar un nuevo tipo de palabras, palabras de restauración, de paz, de confianza. Y cuando lo hagas, no solo cambiará tu cuerpo, cambiará toda tu atmósfera espiritual, porque donde hay palabras de fe, hay presencia de Dios, y donde Dios habita, la vida siempre florece. Cuando observo la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, algo siempre me conmueve profundamente. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de eternidad. Nunca habló por hablar. No desperdició un solo sonido. No dijo nada que no estuviera completamente alineado con el corazón del Padre. Jesús no reaccionaba. Él declaraba, y esa diferencia lo cambia todo. La Biblia nos muestra una escena que ilustra este poder de una manera extraordinaria en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Encontramos la historia de Jairo, un padre desesperado que acude a Jesús rogándole por su hija enferma. Aquella niña estaba al borde de la muerte.
Jairo había escuchado que Jesús sanaba a los enfermos, que con solo una palabra hacía retroceder la enfermedad y traía vida donde solo había dolor. Así que, movido por la desesperación y la fe, corrió hacia él. Pero mientras Jesús se dirigía a su casa, alguien llegó con la noticia que todo padre teme escuchar. ¿Tu hija ha muerto? En ese momento, la atmósfera se llenó de tristeza, incredulidad y resignación. Todos asumieron que era demasiado tarde, pero Jesús, con esa serenidad divina que tanto nos enseña, miró al Padre y le dijo: «No temas, cree solamente». Marcos 5:36. Esa frase contiene una verdad que puede transformar nuestras vidas. Jesús no solo le pidió a Jairo que creyera en un milagro, sino que protegiera su corazón de las palabras de muerte que acababan de pronunciarse. Porque antes de que Jesús entrara en la habitación de la niña, ya se había desatado una batalla entre dos voces: la voz del miedo y la voz de la fe. Cuando llegó a la casa, todos lloraban y gritaban, pero Jesús dijo: «La niña no está muerta, sino dormida». Aquellas palabras desafiaron toda lógica. ¿Cómo podía decir eso si el cuerpo yacía sin vida? Pero Jesús no hablaba desde el plano natural, hablaba desde el plano del reino. Él veía lo invisible. Y cuando pronunció esas palabras, el poder creador del cielo comenzó a moverse sobre aquella habitación. Luego, tomando la mano de la niña, dijo: «Talita Kumi», que significa: «Niña, a ti te dijo, levántate». Y al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar. Solo dos palabras hebreas, pero cargadas del mismo poder que, en Génesis, hizo surgir la luz del caos. Ahora, escucha esto. Jesús no necesitó oraciones largas, ni repeticiones, ni rituales. No elevó la voz, no suplicó. Habló como quien sabe que la creación reconoce la voz de su Creador, y eso es precisamente lo que debemos aprender de Él. No se trata del volumen, sino de la autoridad espiritual desde la cual se habla. Jesús hablaba como hijo, no como siervo temeroso. Hablaba desde la intimidad con el Padre, no desde la distancia de la duda. Y es desde esa posición que cada palabra suya se convertía en un decreto celestial que alteraba la materia, el tiempo y la muerte. El poder de su palabra no radicaba en la retórica, sino en la comunión. Jesús no decía lo que sentía, decía lo que oía del Padre. Él mismo lo afirmó: «Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras». Hanarba será. Aquí hay un principio profundo. Cuando nuestras palabras nacen de la presencia de Dios, llevan la presencia de Dios. Pero cuando nuestras palabras nacen del miedo, del enojo o del cansancio, llevan la atmósfera de donde provienen, y eso afecta no solo el alma, sino también el cuerpo. Cada día pronunciamos cientos de frases sin pensar en su impacto espiritual, pero cuando Jesús hablaba, las moléculas del aire parecían obedecer, las enfermedades retrocedían, los espíritus huían, los muertos respiraban. ¿Por qué? Porque su voz cargaba la frecuencia del cielo. Y tú, como hijo de Dios, fuiste llamado a hablar con esa misma autoridad, no para dominar, sino para servir, no para manipular, sino para restaurar. Jesús no vino solo a mostrarnos lo que Él podía hacer, sino a revelarnos lo que el Padre puede hacer a través de nosotros cuando estamos alineados con su Espíritu. Cuando hablas guiado por el Espíritu Santo,
Tus palabras pueden resucitar lo que parecía perdido, una relación quebrantada, una esperanza marchita, incluso una salud debilitada. Pero para eso, primero hay que aprender a callar las voces contrarias, las del miedo, la queja y la incredulidad. Quiero que entiendas algo. El cuerpo humano es más que un conjunto de órganos y tejidos, es un templo, un santuario donde habita el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso significa que cada palabra que pronuncias sobre tu cuerpo es una declaración dentro del templo. Si tus palabras son de honra, el templo se llena de gloria, pero si son de desprecio, de autonegación o de condena, estás ensuciando el altar donde mora el Espíritu de vida. He visto cómo las palabras negativas pueden afectar no solo el ánimo, sino la salud misma. La lengua, dice Santiago, es un fuego que puede incendiar todo el curso de la existencia. Santiago 3:6. Y aunque ese fuego puede destruir, también puede purificar, puede calentar el corazón helado, puede derretir el hielo del desánimo. Depende de cómo se use. Cuando repites constantemente frases como «siempre estoy enfermo», «nada mejora», «ya no tengo fuerzas», estás esparciendo brasas de desconfianza en el templo de Dios, y esas brasas terminan consumiendo tu paz, tu energía, tu esperanza. El cuerpo reacciona a esas declaraciones, se encoge, se tensa, se apaga. Pero cuando tus palabras se alinean con la fe, cuando dices, «El Señor es mi sanador, por su gracia estoy fortalecido, mi cuerpo es templo de su gloria», algo distinto ocurre. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos comienza a vivificar tu ser. Romanos 8:11. 11. Dios no ignora el poder de tus palabras, Él las toma en serio. En Números 14:28, el Señor le dijo a su pueblo, «Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros». El pueblo de Israel, dominado por la queja, declaró que moriría en el desierto. Y eso fue exactamente lo que sucedió. No porque Dios los castigara arbitrariamente, sino porque ellos mismos establecieron su destino con sus palabras. Esto debería llevarnos a una reflexión profunda. ¿Cuántas veces hemos decretado nuestra propia derrota sin darnos cuenta? Decimos, «No puedo, nunca cambiará, ya es tarde». Y el cielo escucha. Pero cuando, en medio de la adversidad, decimos, «Creo, Señor, confío en ti, nada es imposible para ti», también el cielo escucha, y entonces las puertas comienzan a abrirse. A veces, incluso las palabras de generaciones anteriores pueden influir sobre nosotros, padres o abuelos que, sin mala intención, pronunciaron frases de derrota. En nuestra familia todos sufrimos de esto. Siempre hemos sido así. Nunca salimos adelante. Sin sábalo, establecieron una herencia verbal que se transmite, pero aquí está la buena noticia. Toda palabra que no provenga de Dios puede ser quebrada por la autoridad del nombre de Jesús. Tú no estás condenado a repetir la historia, puedes declarar, «En mi casa empieza algo nuevo. En mi cuerpo no reinará la enfermedad.
sino la presencia del Espíritu Santo, y cuando lo dices con fe, estás escribiendo un nuevo capítulo espiritual para ti y para los tuyos. Quizás ahora comprendas por qué Jesús era tan intencional con sus palabras. Cada frase suya era una semilla de vida. Cuando dijo, Padre, perdónalos, sembró redención. Cuando dijo, consumado es, sembró victoria. Cuando dijo, Talitha cumi, sembró resurrección. Y esa misma semilla sigue activa hoy. Cada vez que repites las palabras de Cristo con fe, esa semilla germina otra vez. No pierdas la oportunidad de cooperar con el poder de su palabra. Permíteme invitarte a hacer algo ahora mismo. Tómate un momento y repite con calma: Señor Jesús, enséñame a hablar como tú hablas. Limpia mis labios. Santifica mi lengua y llena mi corazón con tu fe. Esta no es una fórmula, es una rendición, porque el lenguaje del reino no se aprende solo con la mente. Se recibe en el corazón que confía. Si hay palabras negativas que te han marcado cosas que otros dijeron sobre ti, o cosas que tú mismo has dicho en tu cansancio, entrégalas hoy al Señor. Dile, rompe con todo lo que no proviene de ti, reemplázalo con tu verdad. Y luego comienza a hablar diferente. Declara vida, declara propósito, declara restauración. Recuerda, no hablas para convencer a Dios, hablas para convencer a tu alma. No profetizas para cambiar el cielo, sino para alinearte con Él. Tus palabras no crean la voluntad de Dios, la activan en tu vida. Cada vez que digas, creo, confío, tú puedes, el cielo responderá. Y puede que no veas el milagro de inmediato, pero el proceso ya habrá comenzado, como cuando Jesús habló a la higuera. No se secó al instante, pero desde la raíz ya estaba cambiando. Así actúa la fe, así actúan las palabras del Espíritu. Por eso, te desafío hoy a hablar diferente. Habla como hijo. Habla como heredero. Habla como alguien que sabe que el Dios que resucitó a la hija de Jairo sigue teniendo la última palabra. Habla con el tono de quien conoce la soberanía del Señor, porque cuando tus labios se alinean con su palabra, tus circunstancias no pueden permanecer iguales. Y cuando llegue la duda, cuando escuches la voz que te dice, es demasiado tarde, recuerda lo que Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Esa sigue siendo la invitación de hoy. Cree, habla, y observa cómo el Espíritu de Dios se mueve en aquello que parecía muerto, porque donde hay una palabra de fe, la vida siempre vuelve a empezar. Hay algo que con los años he aprendido observando la manera en que Dios responde a las oraciones. Muchos de nosotros anulamos nuestras propias súplicas con las palabras que pronunciamos después de orar. He visto a personas clamar con lágrimas: Señor, sáname. Y al salir de la iglesia, suspirar y decir: pero yo sé que esto nunca cambiará. En ese instante, sin darse cuenta, su boca canceló lo que su fe había pedido. No lo hicieron por malicia, sino por costumbre, por cansancio o por incredulidad aprendida, pero la contradicción en el corazón produce confusión en el espíritu, y la confusión es terreno fértil para la duda. El enemigo no siempre ataca con grandes tempestades. A veces basta con que use nuestras propias palabras. Si puede lograr que hables en contra de lo que crees, no necesita hacer mucho más, porque la fe es coherencia entre lo que pedimos, lo que pensamos y lo que decimos. Cuando esa coherencia se rompe, el poder de la oración se dispersa. Dios escucha tus oraciones, pero también escucha tus conversaciones. Él oye cuando te arrodillas para clamar por sanidad,
Y también cuando, horas después, le dices a un amigo, no creo que esto tenga remedio. Cada palabra tiene peso en el mundo espiritual. Cuando ora un hijo de Dios, el cielo se mueve. Pero cuando ese mismo hijo habla palabras de duda, el flujo se interrumpe. No porque Dios cambie, sino porque la fe pierde su dirección. La incoherencia espiritual es uno de los mayores obstáculos para la sanidad. No podemos hablar como hijos en la oración y luego hablar como huérfanos en la conversación. No podemos pedir como si confiáramos, pero luego explicar nuestra situación como si Dios no existiera. Y no lo digo para condenar, sino para recordarte que el poder no está solo en orar, sino en permanecer en la fe después de orar. En Santiago 3:10 está escrito, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esa mezcla es la que debilita la vida espiritual. Es como intentar encender una lámpara y al mismo tiempo desenchufarla. La oración enciende, la queja apaga, la fe construye, la duda desarma. Quiero que pienses en esto. El enemigo no puede detener la oración de un creyente, pero puede intentar manipular su lenguaje. Si logra sembrar en ti la costumbre de hablar negativamente, no necesita destruir tu fe. Tú mismo la desgastas con tus palabras. Por eso Proverbios dice que quien ama su lengua comerá de su fruto. Dios desea que tus palabras sean reflejo de la confianza que tienes en Él. Él no te pide que ignores el dolor, sino que declares su verdad por encima de ese dolor. No te pide que pretendas estar bien, sino que digas, aunque aún no lo vea, confío en que Dios está obrando. Esa clase de coherencia libera poder, pero no solo las palabras inconsistentes afectan nuestra fe. También las heridas no sanadas del alma pueden silenciar la voz del Espíritu. David lo expresó de manera transparente en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David entendió algo que muchos olvidamos. Lo que el alma calla, el cuerpo lo grita. Cuando guardamos enojo, rencor ocupa. Esas emociones se alojan en el cuerpo, la tensión se convierte en dolor, la tristeza en cansancio, la amargura en enfermedad. No siempre es inmediato, pero el cuerpo guarda memoria de lo que el alma rehúsa entregar. Y he escuchado a personas decir, pastor, he orado y confesado, pero sigo enfermo, y mi corazón se conmueve porque a veces la enfermedad no está en la carne, sino en el corazón. Hay heridas que no se curan con medicinas, sino con perdón. No se trata de un perdón superficial, sino de un acto profundo en el que dejamos de cargar aquello que nunca debimos llevar. El resentimiento es un peso invisible, pero real. Afecta la mente, altera el pulso, cambia la respiración, endurece el gesto y, más que todo, apaga la fe, porque la fe requiere espacio para fluir y el odio ocupa ese espacio. Mientras el corazón esté lleno de heridas sin resolver, la palabra no puede echar raíces profundas. Perdonar no es minimizar el daño, es reconocer que mantenerlo vivo te está destruyendo a ti más que a quien te lo hizo. La falta de perdón es una atadura emocional y espiritual que enferma el cuerpo. He visto a personas ser liberadas físicamente después de perdonar,
He visto cómo el brillo regresaba a los ojos de alguien cuando decía, ¿ya no lo guardo más? El perdón es la medicina más poderosa que el cielo ofrece a la tierra. No tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones, y su costo ya fue pagado en la cruz. Jesús no solo nos perdonó, sino que nos dio la capacidad de perdonar. Cuando eliges perdonar, estás activando el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Por eso, cuando el cuerpo no responde, a veces lo primero que debemos revisar no es el tratamiento, sino el corazón. ¿Hay algo que no has soltado? ¿Hay una herida que aún repites en silencio? Dios no te pide que olvides, te pide que entregues, porque al soltar, dejas espacio para que Él sane. Cuando eliges perdonar, estás diciendo, Señor, ya no soy juez, soy hijo, y confío en que tú harás justicia mejor que yo. Esa declaración no solo libera tu espíritu, también libera tu cuerpo. El sistema nervioso descansa, la mente se aquieta y el alma se reconcilia con la paz. Cada vez que decides hablar vida en lugar de repetir el pasado, estás anulando una maldición, y las maldiciones no siempre llegan desde fuera. Muchas veces las creamos nosotros mismos. Cuando te dices no sirvo, no merezco ser amado, siempre fracaso, estás pronunciando sentencias sobre ti. Pero cuando dices soy perdonado, soy amado, soy una nueva creación, estás escribiendo un nuevo destino. Dios nos advierte en Números 14, 28. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Si tus palabras han sido de derrota, hoy puedes revertirlas, puedes declarar lo contrario. No desde la emoción, sino desde la verdad eterna. Cristo vino precisamente para eso, para romper los decretos de condena que nuestras propias palabras y acciones habían firmado en la cruz. Él absorbió toda maldición, todo dolor, toda culpa, y cuando dijo, consumado es, declaró también sobre ti, libre eres. Hay algo más que debes saber. Cuando te niegas a perdonarte a ti mismo, también bloqueas la obra de la gracia. Algunos oran pidiendo sanidad, pero en su interior repiten, yo me lo busqué, no merezco mejorar. Esas frases son cadenas invisibles que mantienen atada el alma, pero Jesús vino precisamente a liberar a los cautivos, incluso a los cautivos de su propio remordimiento. El profeta Isaías lo expresó de manera gloriosa. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Isaías 61:1-3. Esa es la promesa para ti hoy. Dios no quiere que sigas cargando culpa ni tristeza, quiere vestirte con gozo. Pero para recibir ese manto nuevo, hay que soltar el viejo. Así que te invito a hacer algo muy sencillo, pero profundamente espiritual. Tómate un momento para cerrar los ojos y pregúntate, ¿qué carga emocional estoy llevando? ¿A quién necesito perdonar? ¿Qué palabra negativa he estado repitiendo sobre mí mismo? Luego, en voz alta, di, Señor, renuncio a toda palabra que haya hablado en contra de mí o de los demás. Rompo todo pensamiento que no viene de ti. Elijo perdonar, elijo vivir. Cuando lo hagas, no lo digas como una fórmula, sino como un acto de fe, porque el perdón no siempre se siente al principio, pero se obedece.
y la obediencia siempre abre el cielo, permíteme decirte algo que me ha sostenido toda la vida. Ningún corazón herido está demasiado lejos para la gracia de Dios. Ningún pasado es tan oscuro que Él no pueda iluminarlo. Ningún error es tan grave que su perdón no pueda cubrirlo. Si Dios ha decidido perdonarte, ¿por qué seguir juzgándote tú? A partir de hoy, que tus palabras sean bálsamo, no veneno, que lo que digas te construya y no te derrumbe. Habla con el tono de quien ha sido redimido, no de quien sigue esclavizado por la culpa. Y cuando lo hagas, el cuerpo, el alma y el espíritu empezarán a cantar la misma melodía, la melodía de la libertad. Recuerda esto, cada palabra puede ser una bendición o una barrera. Elige que las tuyas sean bendición. Habla con gratitud, con esperanza, con fe, porque cuando tus labios se alinean con la verdad de Dios, las cadenas del alma comienzan a romperse y la vida vuelve a fluir. Y al hacerlo, descubrirás que la sanidad no siempre llega desde fuera, sino desde dentro. Empieza en el corazón que decide creerle a Dios más que a sus heridas, porque la fe que perdona y la palabra que bendice son los dos brazos con los que el Espíritu Santo te levanta de nuevo. He descubierto que una de las expresiones más puras de la fe es la alabanza. Cuando un hijo de Dios decide alabar, incluso en medio del dolor, está declarando algo más grande que su circunstancia. Está reconociendo la soberanía de su Padre. Temor de Dios no significa vivir con miedo, significa vivir en armonía con la verdad eterna. Es la postura del alma que ha decidido confiar, aún sin entenderlo todo. El salmista lo expresó así en el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Estas palabras no son poesía vacía, son un mapa espiritual. David estaba hablándole a su propia alma, ordenándole recordar la fidelidad de Dios. Y cuando el alma recuerda, el cuerpo responde. La alabanza no es solo un acto espiritual. Tiene un impacto real en nuestro interior. La ciencia misma lo confirma. Cuando expresamos gratitud y adoración, el cerebro libera sustancias que fortalecen el sistema inmunológico y reducen la tensión. Es como si el cuerpo dijera, finalmente, me alineo con la paz. No es casualidad que tantas veces, después de un tiempo de alabanza genuina, el cuerpo se sienta más ligero, la mente más clara y el corazón más estable. He visto a personas entrar al templo con el peso del mundo sobre sus hombros y salir con el rostro iluminado. No porque sus problemas desaparecieran, sino porque su enfoque cambió. La alabanza tiene el poder de reorganizar la atmósfera interior, rompe las cadenas invisibles del desánimo, disuelve la opresión y abre espacio para que la fe crezca. Muchos esperan sentirse bien para alabar, pero la verdad es que debemos alabar para comenzar a sentirnos bien. La alabanza precede a la victoria. En las Escrituras, Israel no cantaba después de ganar, cantaba antes, porque cuando un corazón alaba, se adelanta al milagro. No canta por lo que ve, sino por lo que cree. Cuando eliges adorar en medio del proceso, estás diciéndole a tu alma, no me gobernarán las emociones, me gobernará la verdad. Y la verdad es que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando el cuerpo duele, incluso cuando la respuesta tarda. Esa confesión de fe abre los cielos. La alabanza es medicina espiritual. No se compra ni se fabrica. Se cultiva. Nace del reconocimiento constante de que Dios sigue presente
Por eso el salmista decía, de mañana y de tarde te alabaré. No porque necesitara hacerlo por obligación, sino porque había descubierto que cada vez que levantaba su voz en gratitud, su espíritu encontraba reposo, y ese reposo es precisamente la otra mitad de la sanidad, el descanso santo. Sanar no es solo un evento, es un proceso que se alimenta del reposo en las promesas de Dios. Algunos oran, pero siguen inquietos. Oran, pero no descansan, y el cuerpo no puede recibir lo que el alma no suelta. Romanos 10:10 nos recuerda que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe se completa cuando el corazón y la boca se ponen de acuerdo. No basta con creer en silencio. Hay que confesar en voz alta la verdad que creemos, y esa confesión no se hace una sola vez. Se convierte en un hábito, un altar cotidiano. Proverbios 4:20-22 lo dice con una claridad impresionante. Hijo mío, está atento a mis palabras, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios no es solo guía para el alma, es medicina para el cuerpo. Cuando la recibes con fe y la repites con convicción, tu interior comienza a alinearse con la vida divina. A veces creemos que necesitamos que alguien ore por nosotros para recibir sanidad, y claro que eso es valioso. Pero muchas veces, la clave está en lo que tú mismo te dices, porque el cuerpo escucha tu voz más que ninguna otra. Puedes escuchar predicaciones, leer promesas y recibir oración, pero si lo que te repites no está alineado con la verdad, tu cuerpo recibe órdenes contradictorias. Por eso te digo hoy, convierte tus declaraciones diarias en un altar. Que tus palabras sean ofrendas, no quejas. Que cada mañana al despertar digas, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque hoy mis fuerzas se renuevan como las del águila. Gracias porque mi cuerpo escucha tu voz. No lo digas por rutina, dilo con fe. Al hacerlo, no solo estás hablando positivamente, estás colaborando con el Espíritu Santo. Estás creando un ambiente interior donde Él puede obrar libremente. La alabanza prepara el terreno y el descanso permite que la semilla crezca. Recuerda que Dios no se mueve en la prisa, se mueve en la paz. La prisa produce ansiedad, la paz produce vida. Cuando el corazón entra en reposo, el cuerpo empieza a sanar. Cuando la mente deja de resistirse, el alma puede respirar. La verdadera sanidad ocurre cuando dejamos de intentar controlarlo todo y nos rendimos ante el Señor diciendo, hágase tu voluntad. Esa rendición no es debilidad, es sabiduría. Es el tipo de descanso que Jesús prometió cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:8. La alabanza y el descanso son inseparables. Alabas porque confías y descansas, porque sabes que el Dios a quien alabas no falla. Esa combinación desata poder, transforma atmósferas, sana emociones y renueva las fuerzas del cuerpo. Así que, si hoy sientes cansancio o incertidumbre, no busques una sensación, busca una posición. Ponte en posición de alabanza. Di con todo tu ser, bendice, alma mía, al Señor, y luego quédate quieto. Deja que su presencia haga lo que tus esfuerzos no pudieron lograr, porque cuando el alma alaba y descansa, el cuerpo escucha y obedece. Y en ese silencio lleno de confianza, la vida vuelve a fluir con la suavidad del Espíritu de Dios. Hoy has recibido una verdad profunda, una verdad que
si la abrazas, puede cambiar no solo tu manera de hablar, sino tu manera de vivir. Has comprendido que tus palabras no son inocentes ni pasajeras, son fuerzas vivas que crean realidades. Lo que sale de tu boca no se disuelve en el aire, sino que se siembra en el espíritu, y de ese suelo brota la vida o la muerte. Has entendido que tu cuerpo fue diseñado para responder al lenguaje de la fe, no al lenguaje del miedo. Cada palabra de confianza es como una orden divina que activa la armonía del alma, y cada frase de desesperanza interrumpe esa melodía. Tus palabras son el puente entre tu espíritu y tu carne. Son el canal por el que la sanidad de Dios fluye hacia lo tangible. Has visto a Jesús sanar solo con su voz. Lo viste hablar a la tormenta, al cuerpo enfermo, al corazón quebrantado, y todo se alineó con su autoridad. Has comprendido que no lo hacía desde un esfuerzo humano, sino desde la comunión perfecta con el Padre. Él no necesitaba tocar para sanar, bastaba que hablara. Y hoy, esa misma voz, la que resucitó a la hija de Jairo, la que dijo, levántate y anda, la que proclamó, Lázaro, ven fuera, sigue resonando en los labios de todo aquel que cree. También has descubierto que un alma herida puede enfermar el cuerpo, y que el perdón es una medicina que sana desde adentro. Has comprendido que el rencor, la amargura y la culpa son como veneno silencioso, pero que la gracia de Cristo limpia hasta lo más profundo cuando eliges soltar. Has aprendido que el cuerpo se fortalece cuando el alma descansa, y que el descanso nace de confiar plenamente en las promesas del Señor, y has visto cómo la alabanza transforma el ambiente interior. Cuando eliges agradecer en lugar de quejarte, tu cuerpo lo siente, tu mente lo celebra y tu espíritu lo reconoce, porque la adoración no es un escape emocional, es una medicina divina que reordena todo lo que el miedo desordenó. Hoy sabes que el Espíritu Santo no solo sana el alma, sino también el cuerpo, que la presencia de Dios no es una idea abstracta, sino una fuerza real que renueva, repara y restaura cada parte de ti. Y sabes, además, que la confesión de vida diaria no es un ritual religioso, sino una estrategia del reino. Cada día, cuando hablas en fe, estás recordándole a tu cuerpo su diseño original, ser templo de la gloria de Dios. Así que ahora, mírate con otros ojos. No veas tu cuerpo como un enemigo, ni como una carga, sino como un templo en restauración. Cada célula, cada órgano, cada fibra de tu ser está respondiendo al llamado de su Creador. Tú no fuiste diseñado para cargar el quebranto, sino para reflejar la plenitud de aquel que te formó. No aceptes el dolor como destino. No abraces el cansancio como identidad. No te conformes con sobrevivir cuando fuiste creado para vivir. Habla vida, declara sanidad, proclama propósito, y no te detengas hasta ver con tus ojos lo que el cielo ya decretó sobre ti. El enemigo querrá convencerte de que tus palabras no importan, que nada cambia cuando hablas, pero cada vez que confiesas fe, estás moviendo el mundo invisible. Cada vez que dices, creo, una semilla se planta. Cada vez que dices, gracias, el Espíritu se derrama. Cada vez que declaras, soy sanado, la vida de Dios empieza a circular por tu interior, y ahora que conoces esta verdad, debes usarla, porque una verdad no aplicada es como una llave guardada en un cajón. Su potencial permanece estéril, pero cuando la usas, abre puertas que antes creías cerradas. Una verdad declarada con fe transforma el mundo interior y, con el tiempo,
transforma también el exterior. Por eso quiero invitarte a hacer algo muy simple, pero profundamente espiritual. Si este mensaje ha tocado tu espíritu, escribe ahí donde estás en tu cuaderno, en tu corazón o en los comentarios esta frase: he regresado a mi diseño original. Oh, no es solo una oración bonita, es una declaración profética, es un estandarte que levantas en el mundo espiritual diciendo: no seguiré hablando de muerte, no seguiré aceptando el dolor como parte de mi identidad, estoy volviendo al propósito para el que fui creado. Oh, esa frase es más que un testimonio, es un compromiso, es la manera en que le dices a Dios: estoy dispuesto a cooperar con tu espíritu, estoy listo para vivir en coherencia con lo que dices de mí. Oh, y mientras lo haces, no lo pienses como una acción pequeña. En el reino, las cosas grandes comienzan con gestos sencillos. Una palabra obediente puede desatar una vida nueva. Si este mensaje ha sido bendición para ti, compártelo. No lo guardes. Hay personas cerca de ti que necesitan escuchar exactamente esto. Tal vez un familiar, un amigo o alguien que lleva años luchando en silencio. Tu decisión de compartir puede ser el puente entre su quebranto y su restauración. Nunca subestimes el poder de una acción guiada por el Espíritu. Un solo gesto de obediencia puede cambiar el destino de otro. Tú podrías ser el canal por el cual la voz de Dios llegue a un corazón que está a punto de rendirse. Y si aún no formas parte de esta comunidad de fe, te invito a hacerlo. No por costumbre, sino por convicción, porque la fe necesita fuego para mantenerse viva. Cuando te rodeas de palabras que edifican, tu espíritu se fortalece, pero si te aíslas, las brasas se apagan. Aquí, cada mensaje no es entretenimiento, es un altar, un espacio donde la palabra se convierte en experiencia, donde la voz del Espíritu te recuerda quién eres y para qué fuiste creado. Eres parte de una generación que no se rinde, que no se conforma, que decide despertar a su propósito eterno. Y quiero dejarte con una última reflexión. Tu lengua tiene el poder de traer el cielo a tu cuerpo. No hay frase más real que esa. Cuando hablas alineado con la palabra de Dios, tu voz se convierte en instrumento del Espíritu. Cada sílaba puede ser una nota en la sinfonía divina de la restauración. Así que, antes de cerrar tus ojos esta noche, dile a tu alma: bendice, alma mía, al Señor. Dilo despacio, con fe. Repite hasta que el cuerpo lo sienta, hasta que la mente se rinda, hasta que el corazón se aquiete, porque cuando la alabanza sube, la sanidad desciende. Gracias por haber permanecido hasta aquí. Gracias por permitir que el Espíritu te hable. No fue casualidad que llegaras hasta este momento. Fue una cita divina. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te llene de paz. Y que a partir de hoy, cada palabra que salga de tu boca sea un eco del cielo dentro de ti. Nos volveremos a encontrar y cuando lo hagamos, espero escuchar de ti estas palabras. He visto con mis ojos lo que Dios habló sobre mi vida. Hasta entonces, sigue creyendo, sigue hablando vida y sigue caminando en la dirección del propósito eterno de tu Creador.